Hola compañeros y profesora, en este video vamos a encontrar información referente a las técnicas de recolección de datos usadas en la investigación cualitativa. La recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos. El investigador recoge los datos, observa, investiga, conduce sesiones grupales, revisa documentos. Y todo esto implica que existen distintos tipos de instrumentos, los cuales voy a explicar a continuación. En las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa encontramos anotaciones o notas de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos o materiales diversos, biografías e historias de vida. En las anotaciones o notas de campo son observaciones puntuales recogidas la mayoría de las veces de forma inmediata, es decir, sobre el terreno. Por su importancia, no se pueden abandonar a la memoria. Así pues, son apuntes realizados en el momento de la actuación, soportes para refrescar la memoria acerca de lo que se ha visto y ha vivido. Son notas que tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante la escucha y la observación directa en el entorno. Son una forma de interpretación no interactiva que describe la acción. A la hora del registro es importante la identificación y la contextualización espacio-temporal de aquello que se quiere observar e investigar. Hablemos ahora de la observación. La observación tiene el propósito de explorar, describir ambientes. Implica estar entrenado a observar, que es muy diferente a ver. La observación es con todos los sentidos, entonces hay que estar muy pendiente de todos los detalles, sucesos y eventos que pueden suceder. Tú puedes observar ambiente físico, ambiente social y humano, actividades, hechos relevantes, retratos humanos. La observación puede ser flexible y reflexiva, para así cambiar el centro de atención cuando sea necesario. Por otro lado, el papel del observador tiene varios roles. Por ejemplo, está el de no participación, que solo observa videos. La participación pasiva, pues está presente el observador, pero no interactúa. La participación moderada, donde participa en algunas actividades. La participación activa, participa en la mayoría de las actividades, pero no se complementa con los participantes. Y la participación completa es donde se mezcla totalmente con los participantes, es decir, es un participante más. El turno ahora es para la técnica de las entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y abiertas. En la primera, el entrevistador realiza su guía o su labor y sigue unas pautas, unas preguntas y se sujeta exclusivamente a esta. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales. Y en las entrevistas abiertas, estas se fundamentan en una guía en general, pero el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Algunas características de las entrevistas cualitativas son: las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. La entrevista tiene un carácter más amistoso. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado. Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta al realizar entrevistas son: debes escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, los ruidos, el sonido de un aparato o las interrupciones de terceros. No brincar abruptamente de un tema a otro. Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. El turno ahora es para los grupos de enfoque. Existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Esto consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos donde los participantes conversan a profundidad de un tema en un ambiente relajado y sin presión. Aquí lo importante o el centro de atención es la narrativa colectiva. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. En este punto
Se reúnen en grupo para trabajar con conceptos, las experiencias, emociones, creencias. Todo esto son temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Para realizar una sesión de grupo se debe tener en cuenta lo siguiente. Se determina un número provisional de grupos y sesiones. Se define el grupo de personas. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar cómodo o confortable. Se lleva a cabo la sesión. Se elabora el reporte de la sesión, lo cual incluye principalmente los datos sobre todos los participantes, la fecha y duración de la sesión. Los documentos, registros o materiales diversos, como las grabaciones, fotografías, diarios personales, cartas, expresiones artísticas, objetos, armas, prendas de vestir, son toda una fuente valiosa de datos cualitativos, ya que por lo general las personas, los grupos o las comunidades los producen y narran o delinean sus historias o estatus actual. También es bueno tener en cuenta que en este punto el investigador debe verificar que el material sea auténtico y que se encuentre en buen estado. También incluye entender el contexto social e histórico en que se fabricaron, en cómo se va a usar y qué se va a desechar para la investigación. Las biografías o historias de vida son otra forma de recolectar datos en la investigación cualitativa. Esta puede ser individual o colectiva. Para realizarla se pueden utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos o artefactos personales e históricos. Esta puede ser un buen instrumento para comprender el fenómeno de estudio. Por medio de esta técnica se recoge información relevante como el comportamiento de los individuos, sentimientos, expresiones, sucesos cotidianos, y todo esto ayuda a profundizar en el contexto sociocultural de quienes lo fabrican. Finalmente, es necesario pensar en las ventajas y desventajas de cada una de las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa. Al momento de elegir y diseñar los instrumentos, se debe elegir el más adecuado para lograr así el objetivo del estudio.